Nunca hubo una edad de oro y una simple mirada a la historia puede probarlo. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 10 de las peores épocas para estar vivo. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, recorreremos periodos de la historia, regiones específicas y grandes acontecimientos de larga duración que realmente habrían sido muy duros de experimentar en primera persona. Número 10. El salvaje oeste. Ah, sí, el viejo oeste. Un momento ideal para los buscadores de aventuras y para aquellos lo suficientemente entusiastas como para abrir su propio camino. ¿O no? Aunque ha sido cariñosamente rediseñado a través del cine y la ficción, el salvaje oeste fue una época sangrienta y horrible. Los vaqueros no eran tus amigos, compañero. En la frontera de Estados Unidos no había ley y la corrupción no tenía límite, y así es como los Estados Unidos fundó sus bases. Desafortunadamente, esas bases se asentaron de lleno sobre la gente que ya vivía ahí, los nativos. La masacre sistemática hacia los pueblos indígenas y el robo de sus tierras a causa del llamado Destino Manifiesto del siglo XIX dejaron cicatrices indelebles en América del Norte que aún hoy en día se pueden ver y sentir. Número 9. Antigüedad tardía. La época romana fue realmente impactante en su apogeo. Aunque muchas de sus tradiciones y facetas culturales habían sido tomadas de la sociedad griega, la contribución de los antiguos romanos al mundo en forma de discurso racional, arte, construcción de imperios y más es incuestionable. Sin embargo, en la antigüedad tardía las cosas eran más tumultuosas, por decirlo suavemente. Los procedimientos militares que había desarrollado el Imperio Romano lo estaban destrozando, ya que el sentido de la identidad romana se perdía bajo emperadores cada vez más corruptos e ineficaces. Los numerosos ataques a bárbaros, la guerra civil, la peste, el surgimiento de nuevas religiones como el cristianismo y las tensas divisiones políticas y sociales significaron la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Número 8. La Gran Depresión. La trepidante década de 1920 fue una época de prosperidad económica, pero también de irresponsabilidad financiera. La incertidumbre económica tras la quiebra del 29 provocó a su vez la quiebra de los bancos, lo que provocó la pérdida de los ahorros de toda la vida de incontables familias. La mentalidad del consumo desapareció y después de una década de sobreproducción y sobreconsumo, las empresas comenzaron a fracasar. Por extensión, también lo hizo la industria manufacturera, lo que resultó en despidos masivos. La agricultura atravesaba también una dura crisis debido a la sobreproducción y a la disminución de los precios. A esto se le sumaron las frecuentes sequías que ocasionaban el efecto Dust Bowl, en el que nada podía crecer y las casas quedaban literalmente enterradas en tormentas de polvo. En 1933 el desempleo era del 25%, la comida era escasa y los tiempos eran muy, pero muy duros. Número 7. Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, Europa vivió una guerra como nunca se había visto en el mundo. Los hombres dentro de las fangosas trincheras eran tan propensos a morir de enfermedades como a causa de los disparos. En el frente occidental, las batallas de desgaste enviaron a los soldados a una muerte segura solo para arañar unos miserables metros en la frontera. Y los hombres que regresaron nunca fueron los mismos. Los errores que habían comenzado la guerra nunca fueron resueltos y sembraron la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que esa iba a ser la guerra para acabar con todas las guerras, pero en su lugar lanzó al mundo hacia un futuro incierto. Número 6. Las Cruzadas. Cuando tienes que implementar la misma campaña militar 9 veces con algún que otro intento a medias dispersado por otros lugares, uno puede asumir que todas las partes involucradas eran completamente miserables. Cuando el emperador bizantino Alexios I pidió ayuda en la lucha contra los turcos, el Papa Urbano II lo vio como una oportunidad única para crear un enemigo común capaz de unir a Europa y hacerse el papa de esa Europa unida en el proceso.
Las cruzadas tuvieron lugar entre 1095 y 1291 e incluyeron largas caminatas, saqueos, terribles condiciones de vida e incalculables pérdidas de vidas civiles. Ni románticas ni nobles, las cruzadas fueron un momento verdaderamente terrible para musulmanes, judíos y cristianos por igual. Número 5. Los juicios por brujería en Europa. Las acusaciones de brujería eran en realidad súper comunes en la Europa medieval, con mucha gente absuelta pagando una multa. Pero de vez en cuando, un fanático llegaba al poder localmente o a nivel royal y las cosas se ponían muy medievales. Hubo muchos juicios a diferentes escalas y a menudo incluso se duplicaban. El pico se produjo entre 1580 y 1630 en Europa, con literalmente miles de acusados y ejecutados. Hasta el 85% de los acusados eran mujeres, y hay pruebas explícitas de que la misoginia y la desconfianza en la inteligencia de las mujeres impulsaron muchos de los juicios. El simple hecho de ser inteligente, afortunada o sincera podía conducirte a ser torturada, humillada y asesinada. Número 4. América durante su colonización. La trata de esclavos y el maltrato a los pueblos indígenas en América del Norte y Sur siguen siendo una vergonzosa marca negra en la historia de la humanidad. Se aniquilaron poblaciones, culturas enteras, una vez complejas y ricas, fueron destruidas y reconcebidas en la historia como simples y salvajes. Durante siglos, por orden de los colonizadores, los niños nativos eran arrebatados a sus familias para que desaprendieran u olvidaran todo lo que sabían, y así destruyeran aún más sus formas de vida. Los africanos secuestrados fueron llevados a Estados Unidos en condiciones brutales y obligados a trabajar para sus captores, con sus propios hijos a menudo siendo vendidos de nuevo. Despojados de su dignidad, cuando se defendieron, como en la rebelión de Stono de 1739, las condiciones empeoraron todavía más. Número 3. La Inquisición Española. La Inquisición, una institución oficial establecida en 1478, trató de exterminar a los no católicos, en su mayoría judíos y protestantes, y reprimir otras herejías como la brujería, la blasfemia y la sodomía. El acusado sería llevado ante un tribunal. Primero eras encarcelado. Con tantos acusados podías tener que esperar en una celda durante años. Mientras tanto, la Inquisición se llevaba todas tus propiedades. Segundo, llegaba el juicio, en el que tenías que confesar. Tercer paso, la tortura. Los métodos utilizados para extraer las confesiones eran infames. El potro, aplastapulgares y, por supuesto, hervir, quemar, cortar, etc. Más de 150,000 personas fueron procesadas de esta manera y hasta 5,000 fueron ejecutadas, pero muchas más murieron en el camino. Número 2. Segunda Guerra Mundial. Cuando el ejército nazi se expandió por Europa con la intención de aumentar su riqueza y eliminar a los judíos y a las minorías, el mundo se sumergió de nuevo en una guerra global. Las atrocidades del partido nazi y la masacre industrializada que fue el Holocausto nos persiguen hasta el presente. Mientras tanto, el frente del Océano Pacífico vio a Japón invadir China y Manchuria, con batallas tan notorias como la masacre de Nankín. La campaña estadounidense conduciría finalmente al despliegue de armas nucleares, con más de 200,000 civiles muertos en total, ya sea por explosión o radiación. En todo el mundo murieron más de 80 millones de personas, una cifra mayor que las poblaciones totales actuales de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, Irlanda e Islandia combinadas. Número 1. La peste negra. La pandemia que azotó Eurasia entre 1346 y 1353 fue una de las más catastróficas de la historia, ya que entre 75 y 200 millones de personas murieron, lo que equivale del 30 al 60% de la población europea. Debido a la falta de conocimientos médicos durante la Edad Media, las causas de la pandemia eran desconocidas en ese momento y la prevención casi imposible. Después de contraer la peste bubónica a raíz de las picaduras de pulgas, aparecen burbujas negras dolorosas, pus y sangre alrededor de las axilas, la ingle y el cuello de la persona infectada. Esto era seguido por fiebre y vómitos con sangre. La mayoría de los enfermos morían en pocos días. Pueblos enteros fueron aniquilados
tirados de esta horrible manera y las fosas comunes o hoyos de plaga sirvieron como su último lugar de descanso. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.